Bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe que grabamos todos los días con la intención de explicarles lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Antes de comenzar, recuerden que todo lo que se dice en estos videos es simplemente una opinión, nada se puede entender ni como una recomendación ni mucho menos como una asesoría. Y es que vamos a arrancar con una demostración tremenda y también hacer un comentario que deja lo preocupante en este país, que se ha convertido simplemente dar opiniones o estudios que eventualmente puedan tener direcciones diferentes a los intereses del Estado. Por eso, el título del informe: ¿hubo un estudio más acertado que Atlas Intel y Polymarket? Y resulta que voy a arrancar por Atlas Intel, luego paso a Polymarket y luego paso a ese estudio que lo superó. Pues resulta que Atlas Intel fue la encuestadora que más cercana estuvo a los resultados. Y es que incomodaba mucho, al parecer, que el candidato Abelardo de la Espriella prácticamente empataba, según Atlas Intel, con el candidato del gobierno Iván Cepeda, cuando todas las demás encuestas ponían una diferencia de 10, de 12 puntos porcentuales. Bastante triste resulta para la democracia que recordemos que hace solamente unos días el CNE le abrió una indagación a Atlas Intel, incluso quería sacarla del país. Esto es inaudito. Y de hecho, con resoluciones y todo, para decirle a Atlas Intel que según esta entidad, pues básicamente violaba digamos, la forma de hacer encuestas, y esto es absurdo, esto da tristeza, porque al parecer cualquiera que haga un estudio y que sea muy acertado, pues pareciera que fuera una política mandarlo silenciar. Es tremendo que ocurra esto, y por el contrario, una felicitación a Atlas Intel, que fue la encuestadora más cercana con estos resultados, donde incluso fue tremenda sorpresa que el candidato que todas las encuestas ponían de segundo termina de primero. Esto es increíble, y que el candidato Abelardo de la Espriella, que representa a la oposición, a ese porcentaje de colombianos que no está de acuerdo con la forma en la que se han llevado las cosas estos 4 años, donde se ha visto, de hecho, que muchas veces tener una opinión a partir de estudios, si es contraria a los intereses del gobierno, pareciera que eso fuera razón suficiente para persecuciones y más. Así que nuestra solidaridad con Atlas Intel, que es la encuestadora más acertada del país. Pero el título decía que hubo un estudio más acertado que Atlas Intel, y nos encanta hacer este tipo de demostraciones porque aquí en nuestra página, recuerden que tienen la oportunidad de tener el combo en este precio, y es que la demostración que les vamos a dar, esto vale millones, como dirían algunos. Este es el último informe, pero el 7 de mayo le decíamos esto a nuestros clientes: ¿cuál es la estrategia más sensata para hacer hoy frente a las elecciones de mayo y junio? Ustedes recordarán que 3 semanas antes y 2 semanas antes de elecciones comenzó una presión bajista del mercado. Miren este informe publicado el 7 de mayo. Simplemente le damos un clic, marcamos la contraseña del informe y ahora sí les voy a mostrar parte del informe. Observen. Esto es lo que hacemos nosotros, estos son nuestros estudios. Aquí lo que hacíamos era un paralelo entre el comportamiento del riesgo país y del mercado. Miramos 6 meses antes de elecciones qué comportamiento estaba presentando el riesgo país en este 2026 y qué comportamiento tenía el mercado. El riesgo país es una variable mucho más inteligente que el mercado, porque el riesgo país lo determinan los inversores que operan bonos públicos y privados en Nueva York. En este sentido, ellos tienen muchos más argumentos de inversión nuestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted ve un Colcap bajando es por nerviosismo, pero si ve un riesgo país bajando significa confianza. Resulta que comenzamos a mirar cómo se comportaba el riesgo país y consultamos 2 escenarios adicionales: cómo se comportó el riesgo país en 2022. Y esto es oro puro. Lo blanco es el Colcap, lo naranja que ven acá es el riesgo país. Tracé la línea de la fecha de elecciones, mírenlo. 31 de mayo, elecciones 2022. El riesgo país en ese lapso de tiempo, en 6 meses, pasó de 310 a 400 puntos, mientras la bolsa subía. La bolsa está llena, o mayoritariamente, tiene personas que no entienden el mercado, invierten pero no estudian, no son profesionales. comparado contra el riesgo país que está lleno de profesionales puros. Si tuviéramos que tener un porcentaje, mientras en Colombia el 10 o el 5% de la gente se prepara y estudia,
en los determinantes del riesgo país, cerca del 95% de ese tipo de operadores podrían tranquilamente dar clases de posgrados en cualquier universidad de Colombia. Pues resulta que en 2022 observamos el comportamiento del riesgo país y fue totalmente lo contrario. Aquí en 2026 todo el mundo asustado en el Colcap, mientras en el riesgo país estaban confiados que podría darse un resultado a favor de la oposición y de un modelo político pro empresa y que genere libertades para digamos que la actividad individual. En 2022 el riesgo país subía y la bolsa no se daba cuenta. Cuando llegaron las elecciones, ahí sí el mercado se dio cuenta, pero el riesgo país ya lo había descontado. Ahora, decíamos acá en el informe, ¿qué hacer antes de elecciones? Simplemente les decíamos que es bueno tener, digamos, la calma para esperar. Nuestras probabilidades eran básicamente nulas que el señor Iván Cepeda fuera a ganar en primera vuelta, y de hecho acertamos con total exactitud. Y de hecho, de aquí para abajo ni les muestro, porque de aquí para abajo hacíamos dos escenarios: si el candidato Iván Cepeda quedara de primero en la primera vuelta, o si el candidato Abelardo de la Espriella quedara de primero en la primera vuelta. Entonces revisamos qué sectores son los más interesantes, los menos interesantes, pero de hecho en el último informe que publicamos la semana pasada, recuerden este informe, les decimos: si gana Abelardo de la Espriella, estas serían las acciones y realmente los sectores que más podrían brillar entre 2026 y 2030. Así que nuestro informe tuvo la facultad de anticiparse a lo que dijeron los resultados, y eso habla de la calidad de la información que tenemos nosotros en Fénix Valor. Así que es un completo orgullo. Un saludo para Iván Arango, Alberto Barreto, y decirle a Omar Ángel que no ha actualizado su suscripción, por eso no puede ver ningún video VIP 2026. Pero sin más preámbulos, ¿cómo cierra el mercado? Damos una actualización y el mercado sube 3,57%, se ubica al cierre en 2.254,58 unidades. Clic por aquí y continuamos con una jornada donde se negociaron 454.931 millones y sin rebalanceos. Esto es para que entiendan y dimensionen que a veces la gente cree que cuando uno habla de un modelo político que incentive el comportamiento del sector privado, y creen que eso es gobernar para los ricos. No se equivoquen. Sector privado es de la persona que sale con una carretilla a vender aguacates. Esa iniciativa de que como independiente salir a rebuscarse la vida, pues por supuesto siempre será positivo, desde ese ejemplo hasta el que quieran. Entonces, si usted tiene un modelo político de gobierno que armonice el sector privado y el sector público, pues desde ese punto de vista va a tener un crecimiento armonizado que va a permitir de mediano y largo plazo que todos se beneficien, porque con un sector privado sólido, el gobierno recibe más impuestos y tiene la posibilidad de ejecutar mayor inversión social. Eso es lo que a veces no entienden algunos. Creen que el gobierno tiene que llegar y pisotear al sector privado, y al final esos modelos siempre fracasan, porque si el gobierno no tiene a quién cobrarle impuestos, que mayoritariamente son las empresas, pues entonces ¿de qué va a vivir lo social? Una gran demostración de una reacción del mercado, pero esto es todavía muy prematuro. Hay un camino bastante complejo, si bien hay que decir que de estos resultados era el mejor de todos los posibles escenarios esperados, pues aún así hay candidatos del gobierno y las fuerzas, porque prácticamente el centro, se puede decir que es centro izquierda, va a ser bastante complicado, pero en todo caso este era el mejor en todos los escenarios que existían actualmente. Ecopetrol no era difícil estimar que esto va a ocurrir. Una cosa es Ecopetrol con un gobierno que prohibió los nuevos contratos de exploración, contra una Ecopetrol donde un nuevo gobierno entienda que sin afectar el medio ambiente se puede transitar hacia la transición energética, aprovechando los recursos naturales como lo hacen todos los demás países del mundo responsablemente con el medio ambiente, para poder obtener recursos para financiar esa transición.
y no dejar de generar inversión social con unos recursos que todo el mundo utiliza, que menos Colombia lo está utilizando. Así que no sorprende para nada que Ecopetrol sea la acción más negociada con 145.595 millones, seguida por Preferencial Civest con 95.959 millones. Grupo Aval, una de las compañías que más bullying ha recibido estos últimos años, básicamente el sector privado, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que en vez de hablar mal de esos grandes empresarios, Colombia debería tener o trabajar es por tener más empresarios de este estilo, porque ellos generan empleo, pagan impuestos, muchos billones, y lo que necesitamos es eso. Entonces, un modelo político que le permita al sector privado también crecer, por supuesto, al final es un modelo político donde el Estado también va a ser más fuerte porque tienen más ingresos y trabajan armonizadamente. Así que muy bien por Preferencial Aval, que sube 9,62% a 900 pesos con 9.675 millones. Ecopetrol se mete en el segundo lugar con un avance del 8,65% a 2.890 pesos y 145.000 millones. Y TIN, que se mete en el tercer lugar con un avance del 6,25% a 12.580 pesos con 583 millones. Solamente dos acciones presentaron desvalorizaciones. Una de ellas fue Promigas, que baja 2,83% a 6.530 pesos con 374 millones. Recuerden que Promigas el fin de semana, el viernes, tenía un buen comportamiento por las noticias que daba a conocer el día anterior. Y Grupo Argos, que tiene una leve toma de utilidad del 2,72% a 16.440 pesos con 8.641 millones, pero entendiendo también que había presentado unas jornadas previas positivas. Incluso el resultado de esta primera vuelta fue tan positiva que todos los bonos de renta fija tuvieron una jornada favorable. Como ven, las tasas de los bonos bajaron. Aquí no se observa la variación como se observaba hace un momento, por eso estaba en esta presentación aquí. Y es que cuando la tasa baja, el valor presente de los flujos aumenta, con lo cual esto está en verde porque son variaciones favorables. Todos los bonos presentaron una recuperación y el mercado de renta fija, que es mucho más profesional que el mercado de renta variable, también reaccionó positivamente. Pero por si fuera poco, aquí tenemos un dólar que se bajó casi 120 pesos. Para quien no entienda esto, pues básicamente una caída del dólar de este valor de 119 pesos, pues indiscutiblemente es una noticia muy positiva, porque si el peso colombiano cada vez necesita menos pesos para obtener un dólar, pues indiscutiblemente lo que hay es una capacidad de valor adquisitivo del peso que le recupera al dólar. Y si usted cree, o usted es de las personas que dicen, no, es que eso solamente afecta a los ricos o impacta a los ricos, no, cuando usted compra un tomate, o va por una papa, o compra una Coca-Cola, o se compra un pan, básicamente muchos de esos insumos se ven afectados en sus importaciones, en sus compras, por la tasa de cambio. Así que al final todo esto termina siendo positivo para la mayoría y creería que en términos de consumo, para todos los colombianos. Así que tanto el mercado de acciones, de renta fija y de dólar reaccionaban positivamente. Y todo esto en un escenario donde los precios del petróleo se dispararon. Irán le exige a Israel que detenga los ataques en el Líbano. Por supuesto, esto pone en jaque esa famosa tregua que había anunciado el presidente Trump y por eso el petróleo sube. Esto impactó los mercados internacionales, pero no fue razón para opacar el comportamiento de la Bolsa de Colombia, que el día de hoy, y para que quede claro para los que no entienden de mercados, que la demostración del comportamiento del mercado, pues evidentemente dice cuál es la lectura de todo el mercado frente a los resultados de esta primera vuelta, que todavía no tiene nada definido, tiene que trabajar mucho la derecha para lograr en segunda vuelta nuevamente el triunfo, y en este sentido, pues por supuesto, la educación, quitarle tantos tabús a la gente, enseñarle a la gente las cosas como son, va a ser fundamental en estas 3 semanas. Jornada donde en Superfinanciera no habían noticias de alto impacto y de esta forma termina la jornada para el día de hoy.